Bien, hoy vamos a hablar sobre el metabolismo de aminoácidos, su degradación, la biosíntesis y su utilización. Acuérdense que los aminoácidos pues, son moléculas sencillas que cuando se unen nos van a formar proteínas. ¿Qué hace de particular esos aminoácidos? Que tienen nitrógeno en su estructura. El nitrógeno es el segundo elemento importante, a partir del carbono sería el primero. El nitrógeno es el segundo elemento más importante y abundante en la biosfera y se encuentra presente en esos aminoácidos. ¿Qué pasa con los aminoácidos? Los aminoácidos van a empezar a unirse y a formar proteínas que tienen funciones muy importantes en nuestro organismo. Ahora bien, los aminoácidos no se van a almacenar en el organismo y sus niveles dependen de un equilibrio, del equilibrio que nosotros tengamos en la biosíntesis y la degradación de esas proteínas cuando esos aminoácidos se unen, ¿cierto? Y también el equilibrio o el balance que nosotros tengamos en anabolismo y catabolismo. El nitrógeno generalmente se excreta por orina y por heces. ¿Cuál es la importancia de ese nitrógeno? Entonces ya lo dijimos, es el segundo elemento abundante en la biosfera, está presente en moléculas como por ejemplo los aminoácidos, obviamente las proteínas, en los nucleótidos que hacen parte de esos ácidos nucleicos y son moléculas de alta carga energética o alta energía, y en las coenzimas como el NAD y el FAD, que vamos a utilizarlo, lo necesitamos en el metabolismo oxidativo de azúcares o aminoazúcares como la glucosamina. Importante como moléculas de señalización también, esa glucosamina es muy importante como una molécula de señalización en las membranas celulares, y los esfingolípidos, entonces, como la esfingosina, por ejemplo, que lo vamos a encontrar en algunas membranas celulares. Entonces, muy importante tener en cuenta esos aminoácidos y la importancia que tiene el nitrógeno que se encuentra en su estructura o en su composición. ¿Cuál es la fuente de aminoácidos? La proteína que nosotros ingerimos diaria, en la dieta, su digestión y su absorción de los aminoácidos. ¿Cuáles serían? Entonces encontramos los huevos, los lácteos, el queso, la carne, el cereal, y también vamos a encontrar la degradación de las proteínas corporales que nosotros tenemos. Acá se evidencia el músculo un poquito más grueso que el otro. En cuando empieza a utilizar esa degradación de esas proteínas corporales del organismo. ¿Cómo se hace o cómo se realiza esa digestión de las proteínas? Entonces comienza en el estómago con la ayuda de una enzima. Esa enzima se llama pepsina, ¿cierto? Es producida por la mucosa gástrica, encargada de generar o de cortar esas cadenas cortas, genera polipéptidos de cadena corta, y ellas, acuérdense que la unión de esos aminoácidos, cuando empezamos a unir todos esos aminoácidos, pues vamos a obtener péptidos, pero si tenemos mayor de 100 aminoácidos unidos, pues los vamos a considerar proteínas. Eso sería en el estómago con la ayuda de la pepsina, ¿cierto? Que genera esas cadenas cortas. Ahora bien, tenemos una segunda parte. ¿Cuál es la segunda parte? La segunda parte sucede en el duodeno o en el yeyuno con la ayuda de unas enzimas que hacen que esas enzimas, como la endopeptidasa y exopeptidasa, nos corten algunas, nos dividan esa cadena de aminoácidos, y la otra, por el contrario, separa esos aminoácidos de ese extremo carboxiterminal de las cadenas polipeptídicas. Entonces, primero, las endopeptidasas como la tripsina, la elastasa y la quimiotripsina dividen esos enlaces peptídicos internos en cadenas polipéptidas, y la exopeptidasa, por el contrario, entonces ella va a separar el aminoácido que se encuentra en el extremo de esa cadena polipeptídica. ¿Qué va a generar? Generan las cadenas polipeptídicas que son digeridas como aminoácidos libres o dipéptidos o tripéptidos, depende de lo que nosotros necesitemos, pero pues ellas se degradan. Bien, tenemos un tercer punto, que es la continuación de la liberación de esas cadenas que nosotros tenemos o esos aminoácidos libres. ¿Eso dónde ocurre? Generalmente ocurre en el páncreas, ¿cierto? Esos aminoácidos libres se van a transportar por medio de un transporte activo. Ellos
entran libres, como con transporte van a encontrar el sodio y pasan a unos capilares sanguíneos. También vamos a encontrar los dipéptidos y los tripéptidos, y estos también entran por transporte activo secundario con un gradiente de hidrógeno con la ayuda de una enzima. ¿Cuál enzima? Dipeptidasa o tripeptidasa, que hace que ellas nos ayuden a que estos dipéptidos y tripéptidos entren en el citoplasma para ser hidrolizados aminoácidos libres y pasen a los capilares sanguíneos. Esa sería la función de ellas en ese sistema. ¿Qué pasa? Cuando nosotros también, por ejemplo acá en este gráfico vemos una célula epitelial, ¿cierto? Este sería el lumen y este sería la luz, y estas son las cadenas de aminoácidos que nosotros vamos a encontrar. Van a llegar las enzimas, van a cortar esas enzimas y vamos a obtener esos aminoácidos libres o dipéptidos o tripéptidos. Ellos ingresan y pueden ser transportados. Entonces, acuérdense también cuando ellos pasan a ese sistema portal que vamos a encontrar acá, esos aminoácidos libres pues pueden también reconstituir proteínas en las células del intestino, que nos sirven para formar, por ejemplo, los kilomicrones, que son las lipoproteínas que permiten ese transporte de lípidos y llevan esa envoltura de proteínas y fosfolípidos. Eso lo vimos en oxidorreducción. Como en oxidorreducción, no, perdón, en beta oxidación lo vimos cuando esos kilomicrones transportan esas grasas, esas lipoproteínas, ¿cierto? Son lipoproteínas que permiten ese transporte de esos lípidos para para transportarlos y poder realizar los procesos de beta oxidación. Bien. Entonces, ¿cuáles serían las funciones de esos aminoácidos? Entonces tenemos dos principales, que es la biosíntesis y la producción de energía. Los aminoácidos en la biosíntesis pues van a formar proteínas o van a formar nucleótidos, depende de lo que nosotros necesitemos o nuestro organismo necesite. En menor cantidad vamos a ayudar con la producción de carbohidratos y pues en un proceso llamado como gluconeogénesis, y en otra menor cantidad lípidos. Y pues en la segunda entonces tenemos la producción de energía. Bien, si miramos acá en este recuadro, en este esquema general, vamos a encontrar esos aminoácidos como fuentes. Cuando obtenemos la proteína vamos a encontrar pues la unión de esos aminoácidos, ¿cierto? ¿Y qué pasa con esos aminoácidos? Simple, nosotros pueden ir a transformarse en nucleótidos, pueden ir a la cadena de la glucólisis con piruvato, acetil-CoA, al ciclo de Krebs. Puede existir un proceso de desaminación con el grupo amonio, que entra a un ciclo que es el ciclo llamado de la urea, y por lo tanto vamos a desechar. También esos aminoácidos se pueden ir a formar nucleótidos o piruvato y acetil-CoA, o entrar a la formación de cuerpos cetónicos o ácidos grasos, depende de lo que el organismo necesite y la producción de energía que éste necesite. Entonces, para donde necesite el organismo la función o lo que requiera el organismo, así mismo se van a comportar. Bien, nosotros debemos tener un balance de aminoácidos. ¿Qué pasa con ese balance de aminoácidos? El balance de aminoácidos en nuestro organismo pues se realiza gracias a que tenemos un pool de aminoácidos, como cuando obtenemos de varias partes para poder formar ese pool. Entonces, ¿de dónde vamos a tomar esos aminoácidos? De la proteína corporal, de la proteína del consumo de la dieta y de alguna síntesis de aminoácidos no esenciales. ¿Qué pasa? Cuando la ingestión del nitrógeno, principalmente en aminoácidos, es igual a esa pérdida de nitrógeno, se dice que el cuerpo pues lo vamos a encontrar en un equilibrio. Ahora bien, ese pool de aminoácidos, la proteína pues que generalmente, ¿cómo lo hacemos? Entonces, de la proteína de la dieta aproximadamente vamos a tomar 100 gramos al día, que permanecen siempre en nuestro organismo. La proteína corporal pues va a representar 400 gramos al día, y la síntesis de aminoácidos no esenciales que varía.
tienen una variación, es decir, que podemos realizar otros procesos, por ejemplo, glucosa, glucógeno, gluconeogénesis, producción de CO2, urea y cuerpos cetónicos o ácidos grasos. ¿Qué pasa con los otros 30 gramos al día que nosotros tenemos? Entonces pueden irse a la formación de síntesis de porfirinas, creatina o neurotransmisores o nucleótidos, y la otra iría a la proteína corporal, que es la que nosotros tenemos en nuestro organismo. Bien, nosotros hablábamos sobre los aminoácidos y la clasificación de los aminoácidos. Acuérdense que tenemos aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales. Los aminoácidos esenciales son los que no podemos producir y necesitamos incorporar en la dieta. Y los no esenciales sí los produce el organismo principalmente y no necesitamos ingerirlo, no necesitamos obtenerlo de la dieta. Generalmente son 20 aminoácidos, algunos autores hablan de más aminoácidos, pero los más importantes son estos 20 aminoácidos que encontramos acá. Bien, tenemos autores que dicen que, por ejemplo, la histidina y la arginina como que ya no se deben clasificar como aminoácidos esenciales o no esenciales, debido a que solo se dan o se utilizan cuando es el proceso de lactancia. Pero, sin embargo, en algunas teorías o en algunos libros vamos a encontrar, depende del autor, que los clasifican y los seguimos utilizando como aminoácidos esenciales y no esenciales. Bien, esta es la molécula de un aminoácido, tiene un carbono central, aquí se evidencia el carbono central, es llamado carbono alfa, en el que se van a unir los diferentes grupos que nosotros tengamos, el grupo amino o el grupo carboxilo, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que con estos aminoácidos vamos a encontrar, a excepción de la alanina, que presenta un hidrógeno acá antes de la cadena lateral, todos se van a evidenciar de esta forma. Entonces está compuesto por el carbono alfa, el grupo amino, el grupo carboxilo, un hidrógeno y la cadena lateral, excepto la alanina, que tiene otro hidrógeno, o se va a encontrar otro hidrógeno en su estructura, ¿cierto? Depende de lo que nosotros necesitemos hacer, sea una desaminación o una aminación o una transaminación, pues utilizaremos los diferentes grupos, el grupo amino o el grupo carboxilo, o los grupos o la cadena de carbonos, depende la biosíntesis de esos aminoácidos, ¿cierto? Entonces, existen algunas reacciones que nosotros vamos a llevar a cabo en esos aminoácidos. Tenemos como primera opción una desaminación, la transaminación y una descarboxilación oxidativa. Para empezar, debemos saber que la desaminación es quitar el grupo amonio y dejar un cetoácido alfa o alfa-cetoácido, porque el carbono alfa del grupo carboxilo contiene ese grupo, ¿cierto? Entonces produce un alfa-cetoácido y un grupo amonio. Aquí está. Este es el proceso de la desaminación. ¿Qué pasa? Tenemos un aminoácido, va a ocurrir el proceso de la desaminación, donde vamos a quitar ese grupo, este grupo lo vamos a quitar y vamos a obtener un alfa-cetoácido o un cetoácido, alfa-cetoácido y un grupo amino, amonio. Esa sería la desaminación. Ahora bien, tenemos un proceso llamado transaminación. ¿Qué pasa en el proceso de transaminación? Es trasladar el grupo que contenga el grupo amonio de un aminoácido que tenemos, acá hay otro, acá hay un aminoácido, acá hay otra estructura que se llama alfa-cetoácido, entonces tenemos un aminoácido y un alfa-cetoácido. ¿Qué va a pasar en la transaminación? De un aminoácido vamos a pasar o a quitar o a trasladar el grupo amonio a otro, que se diferencia del radical que se produce. Entonces se va a producir un alfa-cetoácido, un alfa-cetoácido y otro aminoácido. Ese sería el producto que nosotros obtendríamos en el proceso de transaminación, un aminoácido y un alfa-cetoácido. Y en el proceso de descarboxilación oxidativa vamos a tener
una liberación de el grupo CO2 de ese aminoácido. Bien. Entonces, entremos un poquito a hablar de transaminación. Decíamos que tenemos un aminoácido y un alfa-cetoácido 1. ¿Qué vamos a hacer en este proceso de transaminación? Entonces, el grupo amino pasa al alfa-cetoácido. ¿Qué vamos a obtener? Vamos a obtener otro aminoácido diferente y vamos a tener un alfa-cetoácido 2. ¿Con qué ayuda o con quién podemos realizar ese producto? Entonces lo vamos a hacer a través de una enzima que se llama transaminasa, que son parte fundamental de este proceso en la transaminación de estos aminoácidos. Entonces vamos a ver, por ejemplo, en el recuadro tenemos la transformación del oxalacetato, acá está el oxalacetato, con el glutamato. Este proceso de transaminación ocurre en el citoplasma, en la mitocondria. Entonces tenemos el oxalacetato y tenemos el glutamato, ¿cierto? ¿Qué pasa? En el oxalacetato, que es un alfa-cetoácido, va a formar otro aminoácido que se llama aspartato. Y el glutamato transfiere ese grupo amonio para que se transforme en un alfa-cetoglutarato. Acá está. Ocurre en el citoplasma y en la mitocondria. Las enzimas que van a llevar a cabo ese proceso son las transaminasas o aminotransferasas, parte fundamental en algunas patologías y muy importantes en algunas patologías del hígado. Estas enzimas se ven alteradas cuando existen algún problema del hígado y son parte fundamental en este proceso de transaminación, donde un aminoácido va a compartir el grupo con un alfa-cetoácido y vamos a obtener otro alfa-cetoácido diferente, alfa-cetoácido 2, y otro aminoácido con la ayuda de una transaminasa. Bien. El proceso de dexaminación o desaminación es un proceso mediante el cual el aminoácido pierde ese grupo, ¿cierto? El aminoácido va a perder el grupo amonio o amoníaco que va al hígado para ser excretado en orina o puede ir a otros compuestos. Ese carbono, cadena de carbonos que queda, porque ya quitamos el grupo, entonces va a quedar un esqueleto de carbono, puede ir a cumplir otras funciones, como en los cuerpos cetónicos, hacer un proceso de oxidación o a obtener glucosa, energía a través de la gluconeogénesis. Si se dan cuenta, vamos acá abajo, obtenemos en el otro recuadro el glutamato. Esa desaminación ocurre en la mitocondria. Vamos a obtener el glutamato, ¿cierto?, que sufre ese proceso de desaminación con la ayuda o la unión de una molécula de agua. ¿Qué pasa? Las enzimas que llevan a cabo este proceso, que es reversible, se llama glutamato deshidrogenasa y se produce un alfa-cetoglutarato más un grupo amonio. Ese sería el resultado de este proceso de dexaminación. ¿Qué vamos a liberar? Vamos a necesitar el NAD y vamos a liberar NAD más hidrógeno. Bien. En la biosíntesis de aminoácidos, cuando hablábamos que la cadena de carbonos o el esqueleto de carbonos puede entrar a diferentes procesos, acuérdense que teníamos que podía entrar al proceso, al ciclo de Krebs o al ciclo de la urea o a la glucólisis. Entonces, por ejemplo, en la glucólisis, después de 3 reacciones, nosotros vamos a obtener el 3-fosfoglicerato. ¿Qué pasa con ese 3-fosfoglicerato? Al ocurrir un proceso de transaminación en 3 reacciones, nosotros vamos a poder obtener un aminoácido no esencial como la serina. Y igual podemos obtener la glicina.
Si por el contrario tenemos piruvato, también nosotros podemos realizar el proceso de transaminación y podemos obtener alanina. Si estamos en el acetil-CoA o estamos en el punto de acetil-CoA, acuérdense que este es un intermediario, podemos hacer un proceso de transaminación y llegar a aspartato. Ese aspartato se puede transaminar nuevamente para poder obtener asparagina. Si seguimos como, por ejemplo, el alfa-cetoglutarato, que lo vamos a encontrar, entonces ese alfa-cetoglutarato proviene de, por ejemplo, la formación de los cuerpos cetónicos. Vamos a obtener por un proceso de transaminación glutamato y ese proceso de transaminación vamos a obtener glutamina. Pero por el contrario, si hacemos 3 reacciones, no vamos a tener glutamina, sino tenemos prolina. Si ese glutamato sigue con un proceso no de transaminación, sino de dexaminación, vamos a perder el grupo, ¿cierto? Vamos a obtener un grupo, se va a convertir en carbamoil y ese carbamoil entra al ciclo de la urea como citrulina para poder obtener urea. Acuérdense que tenemos aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales. La metionina, por ejemplo, con 5 reacciones, cuando hacemos 5 reacciones de transaminación podemos obtener cisteína y la fenilalanina con 1 podemos obtener tiroxina. Bien, resulta que algunos autores han clasificado los aminoácidos o hablan de los aminoácidos como familias de aminoácidos, donde ese esqueleto de carbono, pues que proviene de alguna biosíntesis de esos aminoácidos, puede entrar a la glucólisis, al ciclo de Krebs o a la vía de la pentosa fosfato. ¿Qué pasa? Entonces se clasifican en familias el carbono que proviene de esa glucólisis del ciclo de Krebs y van a dar origen a otros aminoácidos. Así, entonces, por ejemplo, la familia del glutamato, que es derivado del alfa-cetoglutarato, vamos a obtener el glutamato y vamos a obtener algunos aminoácidos que dan origen como a cuáles, a la glutamina, a la prolina, a la arginina, a la lisina. Tenemos la familia de la serina, entonces se derivan de ella la glicina y la cisteína. Tenemos la familia del aspartato, entonces a través del oxalacetato vamos a llegar hasta aspartato y ese aspartato se van a derivar la asparagina, la treonina, la lixina o por ejemplo la isoleucina y la metionina. Tenemos también la familia del piruvato, que lo encontramos acá en el proceso de glucólisis. Entonces tenemos la familia del piruvato y ellos se van a desprender o se van a producir o van a dar un origen a la alanina, la valina, la leucina y a la isoleucina. Los aromáticos entonces se van a derivar del fosfoglicerato que se forma a partir de una eritrosa 4-fosfato, ¿cierto? Y vamos a obtener triptófano, tiroxina o fenilalanina. Y la histidina, que proviene de la vía de las pentosa fosfato, acuérdense que ya lo vimos, nos va a producir o a formar la histidina. Bien, entonces así pues clasificaríamos como de qué parte o de dónde puede salir cada uno o podemos obtener cada uno de esos aminoácidos. Bien, en la degradación de aminoácidos entonces vamos a encontrar otro proceso que se llama la desaminación oxidativa, ¿cierto? Y el aminoácido que nosotros tengamos en presencia de NAD y en presencia de agua con la ayuda de una enzima que se llama deshidrogenasa, vamos a formar o a obtener un alfa-cetoácido más NAD más hidrógeno más el grupo amonio. ¿Qué pasa? Nosotros en esta degradación de aminoácidos, por ejemplo, pues el esqueleto de carbonos que nosotros obtenemos va a formar un nuevo aminoácido, a producir energía o va a ir a la glucólisis o a la gluconogénesis, ¿cierto? O a la formación de cuerpos cetónicos. Ese grupo amonio que nosotros tenemos también puede ir
a formar un nuevo aminoácido o simplemente entra al ciclo de la urea para la síntesis de urea, que más adelante lo vamos a ver, y poder obtener urea y ser desechado. Y el grupo carboxilo entonces va a pasar a la descarboxilación para empezar a formar otro grupo si es necesario, para obtener otro alfa-cetoácido o obtener otro aminoácido. Hasta acá, muchachos, hablamos sobre biosíntesis de aminoácidos y los procesos de transaminación, desaminación oxidativa de esos aminoácidos. Parte fundamental, las enzimas deshidrogenasas, transaminasas, que nos ayudan a cada uno de esos procesos, la definición de cada uno de esos procesos, y pues más adelante continuamos con el proceso y el ciclo de la urea. Gracias.